Y vuelvo a compartir. So as I was saying, we are going to check grammar today, and the first point is past tenses. There are three past tenses: past simple, past continuous, and past perfect. And you know that past simple is, well, you know it very well. We have regular and irregular verbs in affirmative form. And for negative and question form, we have to use did. And that's all. Past simple is used to talk about finished actions in the past or completed actions in the past. That's very important. Finished, completed actions. For example, we ate out yesterday. The action is finished. Salimos a comer ayer. Finished. In a story, my friends, we use the past simple to talk about past events in chronological order. That is to say, the main events of the story. When she opened the door, she pretended that we weren't there and she went to the room. That's a good example. And then he called me and told me to go. But when I arrived, she wasn't there. So we have different situations in simple past in chronological order. And finally, we also use simple past to talk about past habits or past states. So we often went to the bar for a drink before dinner. He really liked sports and was very fit. Past habits and states. Now, past continuous, you know that past continuous is made with was or were, el pasado del verbo to be, del verbo to be más otro verbo en ing. Yo estaba caminando, equivale a eso en el castellano. Ellos estaban haciendo algo, ¿ya? And we use the past continuous to set the scene in a story. Ocupamos el pasado continuo para establecer, para describir la escena, el telón de fondo en una historia. Describir la escena, el telón de fondo en una historia. For example, last night I was walking home and listening to my iPod when something happened. Y después el evento principal se describe en pasado simple. The sun was shining and lots of tourists were lying on the beach. Suddenly, something happened en pasado simple. So that is a combination of past continuous and simple. Telón de fondo y los eventos principales en pasado simple. Telón de fondo con pasado continuo y eventos principales en pasado simple. And past perfect. Pasado perfecto. We use the past perfect. En primer lugar, ¿cuál es su estructura? Es el had, que no significa tenía, sino que había en este caso, más otro verbo en pasado participio. En el caso de los verbos irregulares es la tercera columna. En el caso de los verbos regulares, igualmente ed. En castellano sería yo había hecho algo, yo había limpiado, yo había sido, yo había tenido. ¿Ya? Y básicamente el pasado perfecto es el pasado del pasado. O sea, we use the past perfect simple to talk about an earlier past. Events which happened before another main event in the past. So it's the past of a past. So when she opened the door, he had already left. Cuando ella abrió la puerta, él ya se había ido. Esto pasó antes que esto. El pasado del pasado. I realized I had been there before. Me di cuenta que había estado ahí antes. Estuve ahí, pero me di cuenta en ese momento que antes había estado. Pasado del pasado. He noticed I had cleaned the car. It was smooth and shiny. Él se dio cuenta que había limpiado el auto antes. Estaba brillante y suave. ¿Ya? The past of the past. Bueno, también podemos hablar sobre we use the past perfect simple with stative verbs to talk about states or situations that have started early in the past, and we often use how long, for, and since, or always. For example, the day Anne died, they had been married for 48 years. El día que Ana murió, ellos habían estado casados por, ¿ya? Relatamos un periodo anterior a
un punto determinado en el pasado del pasado. The day I left, el día que me fui, I had been in England for exactly 4 years. Cuando me fui de Inglaterra, cumplí 4 años. Había estado 4 años allá. Eso es. Chicos, ahora, now you're going to do the exercises about these 3 tenses. I'm going to share with you this link. Ana, you have 5 minutes desde ahora ya. Y ahí, ya. Dice esta historia. It was Sunday afternoon. Telón de fondo, I was watching a cookery program on TV when I realized how hungry I was. But of course I was hungry. No había comido. I hadn't eaten anything since lunch. Pasado perfecto. And I had run a race in the morning. Wow. Me había corrido una carrera también en la mañana. Galletas, biscuits, I thought. My mother me había dado, had given me a jar, un jarrón, una jarra, of delicious homemade biscuits. Yummy. Entonces I went into the kitchen, opened the fridge, and first I poured some milk in a big glass. And then I looked for the kitchen chair, but it wasn't there. Todo esto es pasado simple porque tenemos una secuencia de eventos, ¿no es cierto? Uno tras otro en pasado simple. Alguien se la había llevado. Aquí tenemos el pasado. Somebody had taken it away. And there were no biscuits in the jar. Somebody had eaten them all. Wow, se las había comido. I was sure que había puesto, I had put the jar there the previous yeah, I was sure I had put the jar there the previous day, que lo había puesto ahí el día anterior, y que me había comido, me imagino, and had eaten only one cookie. That was very strange. A few minutes later, I was drinking my glass of milk when I heard a loud noise coming from the dining room. I went there quickly, and I opened the door. I couldn't believe my eyes. An enormous monkey was eating the biscuits excitedly on the kitchen chair. Buena historia. Menos mal que está todo bueno. Pero eso es, si aplicamos el tema de la, ¿cómo se llama? De la gramática que les expliqué recién, no tenemos ningún problema. Sí, es que muchas veces pasa que cuando uno está aprendiendo más inglés, no se enfoca en entender primero el texto. Y yo les recomiendo eso, que entiendan el texto y la gramática va a fluir sola, ¿ya? Y es como funciona en castellano igual, porque los tiempos verbales se entrelazan en forma armónica para contar una historia. El pasado del pasado, que el pasado perfecto, y el pasado continuo que va contando el telón de fondo. ¿Ya? ¿Alguna duda o seguimos con el siguiente punto? El pasado perfecto es cuando estamos contándonos el pasado y algo pasa antes de algo en el pasado. Por ejemplo, yo estoy hablando del pasado. Cuando abrí la puerta o cuando llegué a casa, algo había pasado. Y ese algo había pasado es el pasado del pasado. Por ejemplo, cuando llegué a casa,
mi amigo o mi hermano ya se había ido. Ese, mi hermano ya se había ido, es pasado perfecto. Porque pasó antes de, antes de algo en el pasado. Eso. ¿Lo entendiste ahora, Waldo? Cuando llegué al carrete ya se habían tomado toda la chela. Ese que es bueno. When I arrived in the party, they had drunk all the beer. No es difícil. Tú lo puedes dar vuelta y decir, se tomaron toda la cerveza y después llegué. También lo puedes contar en dos pasados simples. Se tomaron la cerveza a las 10 y yo llegué a las 11. Ya, voy a seguir con el siguiente punto en gramatical, a ver si los comparto. El primer y segundo condicionales, que son súper útiles de repasar, ¿no es cierto? En el primer condicional tenemos situaciones posibles, situaciones reales y posibles. ¿Ya? Acá, first conditional lo ocupamos para situaciones posibles. Possible situations. Y en general tenemos presente y futuro en las cláusulas. ¿Ya? Por ejemplo, if you study, you will pass the exam. Presente, futuro. Si tú estudias, aprobarás el examen, pasarás el examen. Ese es el primer condicional. La cláusula if, que es la cláusula con la condición presente, if you study, una coma, y después la cláusula subordinada o resultante, you will pass the exam. ¿Ya? Yo digo, if you play football every day, you will become an excellent player. If you do physical exercises every day, you will possibly get fit and lose weight quickly. Son condicionales. El primer condicional es para situaciones bastante posibles, realistas, ¿no es cierto? A veces lo podemos ocupar con otras formas, no con el futuro. Por ejemplo, acá tenemos should. If he doesn't call, you should tell me immediately. Si él no llama, cuéntame o deberías contarme de inmediato, ¿ya? Pero siempre va al presente en la cláusula if, siempre presente. Y después tenemos will o a veces podemos tener should o can, ¿ya? Pero eso es if más presente y la cláusula resultado con will o can o should para situaciones posibles. If you study a lot, you will pass. If you speak English every day, you will get fluent quickly. If you listen to English a lot, you will possibly acquire a lot of vocabulary. Ok. El segundo condicional es distinto, porque se refiere a situaciones que no son posibles, sino que más bien irreales, unreal situations, o altamente hipotéticas. ¿Ya? Es completamente distinto, entonces. En castellano es, si yo me ganara la lotería, me compraría un yate. ¿Cuáles son los tiempos en inglés? La cláusula if, o la condición, va con pasado. Acá, mira, acá está el ejemplo de la lotería. If I won the lottery, si yo me ganara la lotería, me compraría un yate. Y el me compraría un yate, la cláusula subordinada o resultante, va generalmente en el segundo condicional con would. En el primer condicional va con will en futuro y en el segundo condicional va con would, con el condicional neto. Yo me compraría un yate. If I won the lottery, I would buy a yacht. If I had lots of money, I would buy a big mansion in Bahamas. Right? Entonces va siempre el pasado. If I had a better salary, I could travel more. A veces no tenemos el would, sino que lo podemos reemplazar por could. Y queda muy bien.
Si yo tuviera un mejor salario, un mejor sueldo, podría viajar más o viajaría más. Ambas sirven. I could travel more or I would travel more. ¿Ya? Inclusive el might podría ser ocupado en ciertas ocasiones. Pero básicamente would o could para situaciones irreales y altamente hipotéticas. ¿Tienen alguna duda antes de seguir? Ya, acaban los ejercicios, unos minutitos y los chequeamos. Might, Camila, tú lo traduces como, es como can, expresa posibilidad pero en un grado menor. Se parece a may, it might be, podría ser, podría, pero hay una posibilidad menor que can, ¿ya? Es parecido a may, como te digo. Might, podría ser. It might. I might go to the party on Saturday, but I'm not sure. Might, possibility, low possibility. So, se escuchan gritos en mi nene que está por ahí reclamando. Vamos a ver, esto es yes. If you free tonight, we might go out for a drink or to the cinema. Podríamos salir, ahí está el might. Existe una posibilidad. If you are, es como decir we can go. If you are free tonight, we can go. Or we should go, si es que es más enfático. If you are free tonight, we can go, we might go. Podríamos salir. Bueno, después tenemos he depressed if he fails. He will be. Primer condicional, algo posible, realista. Futuro acá, presente acá, después del if. If I didn't know you, pensaría que estás loco, que estabas loco. If I didn't know you. Segundo condicional, no está loca la persona, la conoce. Es irreal la situación. Tell me the truth if you can. Cuéntame la verdad si puedes. Wow. If you had a bigger... Completamente irreal. Pasado. If you had a bigger salary, you... comprarías más tonteras. You would buy more unnecessary things. If it... I wouldn't be here. Segundo condicional, ¿cierto? Si no fuera por Tomás, no estaría acá. If it weren't for Tom, I wouldn't be here. Pero estoy acá. Situación irreal, segundo condicional. You should call me if you see anything unusual, primer condicional. Aquí no tenemos el will, pero tenemos el should que funciona también y acá el presente. Situación posible. Puede pasar algo extraño. If they had this player, segundo, tenemos pasado, irreal. They wouldn't lose a single match. Si tuvieran a este jugador estrella, no perderían nunca. They wouldn't lose a single match. Pero es unreal, second conditional. Our lives would be much easier. Segundo condicional, tenemos el would. Nuestras vidas serían mucho más fáciles if you worked. Si tú trabajaras, pasado, closer to home. Y también el segundo, aquí tengo el pasado. Si yo me consiguiera, if I got a job in France, we might eat crepes every day. Podríamos, como le decía, es una posibilidad muy baja. Entonces funciona, pero no es muy común en el segundo condicional. Yo pondría we could or we would. A preferencia de este, pero a veces se usa acá también, en el segundo condicional. Eso es, ¿ya? Gusito, wait for me, I'm going in a second.
Camila, ¿cachaste? ¿Entendiste? Perdón, ¿entendiste la oración 6 ahora? ¿Alguna duda, people? Ya, perfect. Me alegra porque estos temas, todos los pasados, los condicionales, no siempre están claros, ¿no es cierto? Estamos aquí muy rápidamente en una pildorita de clase, revisando y consolidando todos estos temas importantes, ¿ya? Súper, excelente. Un punto más y decimos chabolín. Vamos a seguir con un punto más. A ver, un tema más. Con algunos verbos modales que son siempre útiles de revisar. Tenemos acá have to, must, and should. These words are used to express obligation, prohibition, necessity, advice, etc. Obligación, prohibición, necesidad y sugerencia, consejo. Vamos viendo cuáles se ocupan para qué. Bueno, básicamente les voy a hablar porque las explicaciones son muy largas acá y les voy a decir yo para qué se ocupan. El have to se ocupa para denotar obligación, para mostrar obligación, ¿ya? Para hablar de reglas, de leyes, ¿ya? De cosas que debemos seguir. So, at school, you have to wear a uniform, for example. In the military forces, you have to wear a uniform too, and you have to follow many, many rules and orders, right? Must también expresa obligación, pero nace de la persona que está hablando. No necesariamente hay una regla. A veces sí, a veces no. A veces lo podemos ocupar en forma parecida a have to, pero cuando tenemos una opinión fuerte, ocupamos el must. Entonces yo digo, por ejemplo, a ver, déjame ir acá los ejemplos del must. Acá. I must go to the doctor. I must get up early tomorrow. You mustn't call me before 8 o'clock. You must eat less candy. I must try to do more exercise. Nace de la persona, ¿te fijas? Generalmente va con I o you para decir esto. Que no es una regla, pero para la persona le está diciendo que no debe llamarme. You mustn't call me before 8 because I will be sleeping. ¿Ok? También ocupamos el must para dar consejos fuertes. Más fuerte que should. You must see the film. It's amazing. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el don't have to? Porque tenemos el have to en un afirmativo que es obligación, reglas, y el don't have to es completamente lo contrario. Si yo digo, por ejemplo, at university, I don't have to wear a uniform. It's not necessary. El don't have to implica que algo no es una regla, que algo no es necesario. O sea que tenemos la opción de hacerlo o no hacerlo. I don't have to, it's not necessary. You don't have to, you don't have to, que no se me ocurre nada. You don't have to arrive early. You don't have to arrive early in my classes. Eso quiere decir que la persona que está hablando, el profesor que está hablando, está diciendo que no es necesario que lleguen a la hora a sus clases. No hay problema con que lleguen o no a la hora. ¿Ok? Después tenemos should. Ustedes saben, bueno, a diferencia del must not o mustn't, que sí implica una prohibición de algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo digo, you must not enter that building. Ahí no estamos hablando que es o no necesario, sino que es una prohibición.
que es igual a can't. You can't enter that building. You must not enter that building. That is a prohibition. That's different. Y should es la palabra, el verbo que ocupamos para dar sugerencia, advice. ¿No es cierto? Y yo digo, por ejemplo, you look ill. You should go to the doctor. You don't look very well. You should maybe go to the doctor. Maybe you should stay in bed today. ¿Ya? Doy una sugerencia. Si quiere ser más fuerte, ya vemos que lo podemos hacer con must, como vimos. Y también podríamos ocupar ought to, que está por acá. ¿Dónde está? Ought to, acá abajo, que es parecido a should or shouldn't. Bueno, el shouldn't es para dar una sugerencia negativa, ¿no es cierto? You shouldn't go to the party tonight. You shouldn't do it. I think it's a bad idea that you do it. You shouldn't do it. You shouldn't drink so much alcohol. Y el ought to, como les digo, es lo mismo, pero es mucho más formal. Ought to has the same meaning as should, although it's more formal and not as common. Ya, bueno, toda esta cháchara que está acá, más o menos resumir lo que dije. Espero haya quedado meridianamente claro. Ahora les voy a dar el link del ejercicio y chequeamos en un ratito all together. Copy. Paste. Dale. Posibles dudas. A ver, ahí. Ya voy, Gusito, espérame. Me quedan 5 minutos. ¿Ya? ¿Ok? Dígame, yes, daddy. Yeah. A ver, this is it. So, when we were at school, aquí estamos hablando del pasado, teníamos que, ¿no es cierto? Estábamos obligaditos. We had to wear a uniform. Obligation in the past. You be an expert to use. No necesitas ser experto, parece que es. Yes. La única que nos sirve es esta, ¿no es cierto? Porque esto es prohibición, obligación, y esto es not necessary, not obligation. You don't have to be an expert to use the basic functions of the program. Ahí falta un the. Number 3, you to tell her that you are sorry. Deberías decirle que está el should. Sí, pero no se ocupa con to, así que shall. Must tampoco se ocupa con to, así que shall. Nos queda esta. You've got to tell her. Tienes que decirle. Eso es lo mismo que you have to. Es una forma más, no sé si más informal, pero distinta. Los americanos, de hecho, la reducen a you gotta tell her. You have to tell her that you're sorry. We go to the meeting. Why didn't you go? Esta, pues, obviamente. Las demás no sirven. We had to go. Teníamos que ir. Era obligación. ¿Por qué no fuiste? Wear glasses. No es necesario para mí. Bueno, para mí sí, pero para este tipo no. I don't have to wear glasses. I still can see perfectly well without them. We went to bed right after dinner because get up early in the following day. El pasadito. Teníamos que, no puede ser. We must. Okay. Estamos hablando del pasado. We go for a drink one day. We should go. We have to go. We must go. Can no. We should to. No, porque should no se ocupa con to. Nos queda must. We must go for a drink one day. Como una sugerencia fuerte. Vamos, tenemos que ir a tomar un día. You take any money. It was not necessary. Esto lo dice todo. You didn't have to. You didn't have to take any money. It was not necessary. What are you doing?
B por un segundo, pero volvimos desde la B. Estamos en la A de nuevo. What are you doing? You must not be here. It's an obligation. It's a prohibition, sorry. We talked to each other because it was an exam. Estábamos en una prueba, entonces no podíamos. Y era pasado, no sirve el must. Esta es la única que nos queda. Esta no se la nombré antes, pero es parecida al we. ¿Cuál no sirve acá? We couldn't, no podíamos. We couldn't. We were not allowed. Bien. Lo bueno de este sitio es que siempre les dice acá toda la explicación de inmediato, le da un feedback muy bueno. Hay más ejercicios en cada tema, miren, 2, 3, así que sigan practicando. Cualquier duda me la hacen en cualquier momento. Ustedes saben que yo estoy open to help you. No sé si ahora les queda alguna duda. De lo contrario, hasta acá quedamos. El profe Fall, ¿qué es eso? Que era ought to, Belén, ought to es igual que should, es para dar consejos, pero es súper poco ocupado, es muy arcaico, es bastante weird to listen to that. You ought to study means you should study. Consejo. ¿Alguna otra duda? ¿Le gustó la cápsula gramatical de hoy? Temas importantes, hartos temas importantes en un ratito y va a quedar grabado. Todo bueno, ¿no es cierto? De vez en cuando hay que hacer un poquito de grammar. Muy de vez en cuando, porque nuestro fin va mucho más allá de lo gramatical, que es comunicarnos, usar el inglés para hablar y para leer, etc. Así es que eso, en todo caso, si tienen cualquier duda de gramática me la pueden hacer en cualquier momento. Ok, my friends. Claro, el should, el must, todos los verbos modales van sin to. I should go, you must go, you can go, you will go, you would go. Ninguno lleva to. Excepto el have to, que es otra cosa. Alright, my friends, cambio fuera. See you the next week in blog number 5 y después 2 semanas de break. ¡Wii! Para esta semana no les doy tarea, pero como ustedes pueden ver, este sitio tiene mucho más ejercicio, así es que ya saben, practiquen más, vean más temas gramaticales y si tienen dudas me las hacen saber. Cheers, my friends. Now I'm going to have my lunch. Thank you, Fernanda. Bye-bye. Take care. See you guys. Take care. Bye-bye. 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 Bye-bye.